unicornio multicolor, historias mágicas llenan el rincón. Vamos volando con la imaginación, usamos las palabras como un avión. Únete ya al unicornio multicolor, donde los cuentos son un gran motor. Viajamos altos sin ningún temor y creamos mundos llenos de amor. Un libro abre puertas a otro lugar. Princesas, dragones te harán soñar. Con manualidades vamos a jugar. Con nuestras manos todo puede volar. Únete ya al unicornio multicolor, donde los cuentos son un gran motor. Viajamos altos sin ningún temor y creamos mundos llenos de amor. Hagamos colores con papel y cartón. Corta y pega estrellas es pura diversión. Un lápiz es magia, un pincel es canción. Y juntos escribimos una nueva emoción. Únete ya al unicornio multicolor, donde los cuentos son un gran motor. Viajamos altos sin ningún temor y creamos mundos llenos de amor. Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan semana a semana. Hoy continuamos con uno de los temas del libro Superando la Diversidad de Javier Báez. El tema de hoy es Guía de Maestros. ¿Quién es Javier Báez? Ya lo conocen, ya hemos tenido la oportunidad de interactuar en varias ocasiones, pero vale la pena pues recordar. Autor del libro Superando la Diversidad, nació en Ecuador, en el corazón de los Andes. Creció en una hacienda rural rodeado de la naturaleza junto a su familia, pieza clave de apoyo en su vida. A lo largo de su trayectoria ha enfrentado numerosos retos, desarrollando una gran resiliencia y alcanzado metas destacadas en lo deportivo e empresarial. Campeón nacional de carreras de automovilismo y exitoso emprendedor en la venta de autos, ha demostrado su capacidad para superar adversidades y lograr el éxito. Grave adversidad personal lo llevó a buscar conocimiento y sabiduría, encontrando refugio en el fortalecimiento de su espíritu. Descubrió que aquello que consideraba problema se convirtió en una bendición, produciendo una transformación y crecimiento personal y espiritual. Hoy, como hombre de profundos conocimientos espirituales y filosóficos, fruto de 15 años de intenso y permanente estudio y búsqueda espiritual, desea transmitir su mensaje de esperanza y superación a toda persona que sufre y busca el propósito y el sentido en su vida. Actualmente se encuentra cursando un diplomado de Psicología Espiritual y Ayuda Transpersonal, avalado por una escuela espiritual de la India. Bienvenido, Javier. Activa tu micrófono. Perdón, ya, ahora sí. Bueno, buenas noches con todos quienes nos acompañan aquí por este Zoom y quienes se estén conectando en Facebook. Gracias, Jaimito. Siempre muy agradecido por la presentación y antes que nada, pues pedir disculpas. Sepan disculparme de que la última vez no me pude conectar. eh, y fue, bueno, por fuerza mayor y mil disculpas que no pude acompañar y les quedé mal la última vez. Pero aquí estamos para charlar un momento sobre el tema de hoy, el capítulo 9, las citas y sabiduría de los grandes maestros. Ujú. Un Muy gusto bien, estar aquí. gracias. Aceptar las disculpas y tranquilo, nadie está obligado a lo imposible. Así que aquí estamos nuevamente en este espacio donde estamos curiosos de saber cómo es que nos puede ayudar a superar las adversidades la guía de grandes maestros. Que adelante. Bueno, eh, el capítulo 9 es uno de los más extensos de mi librito. Es las citas y sabiduría de los grandes maestros y maestras como una herramienta creadora de fortaleza espiritual.
Pienso que eh, hacerlo todo por uno mismo, habiendo tanta sabiduría que ya se ha impartido a lo largo de la historia y de las épocas pasadas. Inclusive hay grandes maestros actuales también, no solamente en el pasado, ¿no? Hay grandes maestros espirituales contemporáneos que tienen obras muy, muy valiosas para ayudarnos a superar adversidades, retos y toda clase de situaciones difíciles que los seres humanos debemos vivir en esta experiencia llamada vida. Eh, o- Justo mencionaba en este capítulo que estamos viviendo, como habíamos hablado anteriormente, creo que habíamos dicho algo similar en una reunión anterior. El conocimiento y la sabiduría de los grandes maestros antes, hace muchos años, era mucho más difícil Conocerlos. acceder a esta sabiduría, claro. Sin embargo, hoy es una época muy privilegiada en el sentido de que el conocimiento de todos estos maestros que nos pueden aportar una gran luz en cuanto al conocimiento que ya se ha divulgado en épocas anteriores, hoy está mucho más fácil y accesible debido a la tecnología. El Internet nos permite acceder a este conocimiento y basta es simplemente tener la voluntad de buscarlo, de explorarlo, de buscar esas respuestas que nos ayuden a comprender mejor el porqué de las situaciones que a veces en la vida eh, suceden, nos suceden a todos. Entonces, qué importante, qué bien que esto sea así, porque ya solo depende de nosotros el poder buscar, teclear un poco y buscar toda esta sabiduría y este conocimiento. En este capítulo nombramos, me permito parafrasear y analizar y citar eh, mucha sabiduría de los grandes maestros, empezando por el Maestro Jesús, el Cristo Jesús, que en cuanto al fortalecimiento del espíritu y a las citas que Él nos da en base a que podamos superar y fortalecernos contra las preocupaciones, la depresión, el estrés que siempre existió. Ahora es más nombrada la palabra estrés, pero es algo que siempre hubo en Ah, todas las épocas. yo suelo decir que es 4, 5, es 6. Cinco es seis, ya por cuál iremos, porque sí, siempre hubo los problemas. Los conflictos sociales, humanos, las pérdidas económicas, emocionales, afectivas, siempre han existido. Si nosotros nos ponemos a ver en cualquier época, antes de Jesús, 2000 años antes de Jesús, cuando se escribió el Bhagavad Gita, donde se ponen al alcance de la especie humana las enseñanzas de Krishna. Esto es 2000 años antes de Cristo y los problemas y los conflictos que tenemos hoy ya en ese entonces había y existían. 500 años antes de Cristo, avanzando un poco más hacia acá, cuando se promulgó todo el conocimiento de Siddhartha Gautama, conocido como el Buda, que dejó una invaluable serie de conocimientos de cómo superar el sufrimiento, porque en base a eso se basaba la búsqueda de él, comprender el origen del sufrimiento para poder erradicar el sufrimiento de la especie humana. Esto fue 500 años antes de Cristo. Ya existían los mismos conflictos. Comenzaba justamente este capítulo citando al Maestro Jesús, el Cristo, cuando en Mateo 6:25 del 25 al 34 dice, no os inquietéis por vuestra vida, por lo que habéis de comer o de beber, ni por vuestro cuerpo, por qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido?
Mirad los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan, no hilan. Pues yo os digo que ni Salomón en su gloria se vistió como uno de ellos. Pues si la hierba del campo que hoy es y mañana es arrojada al fuego, Dios así la viste, no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe. Bien sabe vuestro Padre Celestial que de todo eso tenéis necesidad. Buscad pues primero el reino y su justicia, y todo se os dará por añadidura. Qué palabras tan sabias. Entonces, cuando hablamos del conocimiento y la sabiduría de los grandes maestros, comenzamos por el Maestro Jesús. Yo sé que ya la hemos oído mucho, estas citas en los evangelios, en la misa, la hemos escuchado, pero a veces no siempre profundizamos en el significado. Prácticamente él está haciendo, está apelando a nuestra fe en el Padre, a entregarnos a la bondad de un Padre amoroso, a confiar, lo que llaman muchos eh, maestros contemporáneos espirituales, confiar en la vida, confiar en el proceso. Confiar le llaman también, hoy se le habla y se le dice el universo, confiar en el universo y en la vida, pero son formas diferentes de confiar en Dios, en la divinidad que creó y que sostiene este cosmos. Confiar en eso, confiar en Él como Padre. Divina providencia. Exactamente. Entonces, estas citas de los grandes maestros la comienzo con esta cita de él. Y luego, pues, eh, tratamos de analizar un poquito, pues, cuando indico que al referirse al reino, Jesús, cuando dice buscad el reino y su justicia, Jesús se está refiriendo al reino del Espíritu, ese mundo intangible donde no reina la impermanencia, esa impermanencia que rige este mundo material, porque esta impermanencia y esta incertidumbre en la que vivimos en la dimensión física es justamente el origen del sufrimiento. ¿Por qué? Porque, como hemos analizado en veces pasadas, todo es impermanente, nada es para siempre, ni personas, ni dinero, ni posesiones, ni el propio cuerpo físico son para siempre. Entonces, al ser impermanente y el ser humano, nosotros como seres humanos, esperar permanencia de aquello que es impermanente en el mundo físico, eso es lo que produce justamente el sufrimiento. Sobra decir que no se refiere a un reino material y que esa búsqueda de ese reino espiritual es la búsqueda de nuestra esencia divina y que es la búsqueda de nuestra verdadera identidad. Lo que hoy en día se conoce como, conocemos todos como el despertar de la conciencia. El despertar de conciencia es eso, despertar a nuestra verdadera identidad, que no es física, porque mientras sea nuestra identidad meramente física, entonces va a ser impermanente. Y mientras haya impermanencia va a haber sufrimiento, va a haber pérdida, va a haber un fin a todo lo que es, todo es finito, todo se acaba. Y eso es lo que ocasiona el sufrimiento. Y consecuentemente sus derivados, la depresión, la tristeza, la ansiedad, ¿no es cierto? Luego me permito citar a un gran maestro de sabiduría oriental que se llama Swami Ramdas. Tiene obras muy bonitas con mucha sabiduría también. Como ustedes saben, yo abordo en mi libro la sabiduría y el conocimiento desde un punto global de mente muy amplia, abierta. Tenemos mucha sabiduría en Cristo Jesús y tenemos mucha sabiduría también en maestros, tanto de Occidente, pero también de Oriente. Este maestro Swami Ramdas decía, el Señor es siempre bueno y lleno de amor. Nunca abandona a quienes ponen su confianza en Él. Entonces, cuando nos vamos a nutrir de esta clase de sabiduría, vamos a ir cambiando, como suelo decirte, Jaimito, vamos a ir cambiando ese chip, el chip mental, eh, cambiando la desconfianza, la incertidumbre, el temor y el miedo, cambiándolo, reemplazándolo por fe, por certeza, por confianza en la divinidad. Es decir, que no debemos dudar de la bondad y el amor del Padre Eterno, debemos estar seguros de que no seremos abandonados. Esa es la fe. Pues un padre de amor no abandona a sus hijos, aunque a veces los retos y las adversidades
nos hagan sentir abandonados. A veces nos sentimos solos, abandonados. Hasta Jesús, dicen según la traducción que se habla en la Biblia, hasta Jesús llegó a decir, Padre, ¿por qué me has abandonado? Podemos sentirnos así, pero tenemos que tener la certeza de que no es así, de que todo tiene un porqué. Y generalmente ese porqué de las cosas y las adversidades que nos hacen sentir abandonados suele ser justamente el porqué es nuestro propio crecimiento, es nuestro despertar de conciencia. Aunque a veces esos retos y adversidades nos hagan sentir abandonados, pero es ahí donde nuestra fe debe fortalecerse. A veces sentimos flaquear esta fe, pero las situaciones suelen ser resueltas en el momento justo, como llaman, ¿no? Los tiempos de Dios son perfectos. He escuchado también, Así es. ¿cierto? Los asuntos se resuelven justo, no antes y no después, no de acuerdo a nuestro criterio. Dios tiene un momento para que lleguen estos momentos y un momento para que se resuelvan. Eh, Luego también cito parafraseo y analizamos otras frases. Por ejemplo, hay una santa de la India que se llama Nanda Mahima. Acá en Occidente no se conoce mucho, pero en Oriente, en la India, es muy conocida. Una gran mujer que alcanzó la iluminación. Vivió en la India del siglo XX. Ella transmitió mucha sabiduría acerca de lo divino, pero a millones y millones de devotos. Muy devota y no difiere en nada con las enseñanzas de Jesús. Al contrario, van por el mismo flow, como dicen, por la misma corriente. Eh, e- Ella indica que nuestra entrega absoluta a la divinidad y a su sabia voluntad es el camino que debemos tomar, a tal punto que no nos basemos a nuestras decisiones humanas para tomar decisiones en la vida. No nos basemos solamente a nuestro criterio, porque generalmente nuestro criterio va a estar dominado por nuestro ego. Entonces, muchas veces el ego no nos deja tomar las decisiones correctas. Entonces, ella habla de que nuestros criterios deben ser entregados a la divinidad y a su sabia voluntad, que ese es el camino que debemos tomar, ¿no? Que experimentemos todo, todas las experiencias de la vida lo hagamos a través de la voluntad del Todopoderoso. Es decir, una entrega a la divinidad. Muchas veces nosotros no lo hacemos de esa manera. Nos enfrascamos en el problema, analizamos desde nuestra parte mental, desde nuestro propio ego, pero no entregamos. Y de pronto ahí está la, la falla, que es lo que no estamos haciendo bien, lo estamos haciendo de una forma humana, muy a la humana, muy a nuestro ego. Es decir, que nos indica que al enfrentar adversidades, nuestra entrega a la voluntad divina debe ser absoluta y no meramente parcial, solo un poco, una parte, ¿no es cierto? A eso se le llama la entrega incondicional y es el camino para encontrar la paz en medio de las tormentas de la vida. Ella también dejó como sustancia de su mensaje el hecho de que si no se experimenta el sufrimiento de la vida en el mundo material, mira qué interesante, si no se experimenta el sufrimiento de la vida en el mundo material, el deseo de familiarizarse con lo divino no se produciría en el ser humano, pues las enfermedades, el dolor, las privaciones son muy útiles en la vida del ser humano, pues el sufrimiento purifica el corazón de todo tipo de impurezas y da como resultado una perseverancia en la búsqueda de las verdades espirituales. Eso es muy profundo, porque eso le da otro sentido a la adversidad, al sufrimiento que nos toca pasar a los humanos. Eso nos obliga a ser perseverantes en nuestra búsqueda de las verdades y de estas respuestas. Sin estos eventos, probablemente nos la pasaríamos bien y no habría perseverancia en la búsqueda de la sabiduría, en absoluto. Luego analizamos que al sufrimiento, porque de esto trata el libro y de esto es el tema, como impulsor de la purificación y la evolución espiritual. Aquí podemos comprender que las adversidades y los sufrimientos que en la vida llegan a todo ser humano son un mecanismo, habla de purga, de una purga de nuestro corazón.
Y gracias a esto se produce un aporte grande para nuestra evolución espiritual. Entonces, no es tan malo. Ahí cambia la visión, porque yo puedo aceptar estos sufrimientos porque me están produciendo una evolución de mi espíritu. Y sin esos sufrimientos no lo tendría. Esta Santa Ananda Mayi Ma nos insta a tener siempre presente que todo está en las manos del Padre y nosotros somos su herramienta para que Él nos utilice como quiera, y que al comprender que todo es suyo, inmediatamente nos podremos sentir libres de todas las cargas. De tal manera que cuando comprendemos que todo está en las manos del Dios eterno y omnipresente, podremos sentir un alivio de todas estas cargas que tanto nos pesan en la vida, sobre todo en los tiempos difíciles. Estamos llamados a comprender que lo que está destinado a suceder, va a suceder. Lo que está destinado a suceder, sucederá. Si miramos hacia atrás en nuestra propia vida y en la de los demás, nos daremos cuenta que hay circunstancias en las que poco el hombre puede hacer para configurar los eventos, y que la mayoría de las cosas dependen de la ley inescrutable de un poder mayor. El universo sigue su curso de una manera perfecta de acuerdo con la voluntad del Padre Supremo. Por lo tanto, nuestra forma de vida debe ser acoger cualquier circunstancia que Dios provea para nosotros. Mientras más seguros y firmes estemos en el Espíritu, más completa será nuestra entrega a la voluntad de Dios y nuestra devoción y fe en el poder mayor eterno. Entonces, qué importante es ver el mundo, la vida, los problemas desde este punto de vista. Cambia totalmente, ¿no? Todo lo que parece malo resulta que es bueno, todo lo que nos parece desgastarnos, resulta que nos está fortaleciendo, no nos está desgastando, nos está fortaleciendo, nos está esculpiendo, tallándonos, haciéndonos mejores Y hay muchos espiritualmente. dichos, ¿no? Los dichos que dicen, no hay mal que por bien no venga. Ujú. ¿No? Claro, también sabiduría popular. Ahí Ujú. hay una frase Nuestra que me gusta mucho aceptación, de Romanos 8:28. Todos sucede el bien de los que aman a Dios. ajá, Todo sucede. sí, había escuchado, mi mamita sabía decir eso, porque todo es para bien de los que a Dios ama. Ajá. Ujú. Sí, así es. Y es que nuestra aceptación y entrega a lo que está destinado a suceder como voluntad divina nos ayuda a vivir la paz y la aceptación de esas adversidades que en muchos casos están fuera de nuestro control, ni siquiera están bajo nuestro control. Mira lo que sucedió, Jaimito, en Venezuela. Tremendo, Acá también súper el fuerte. oriente, eslave en el oriente. Nuestro. Ajá, exacto. Por ejemplo, o las mismas guerras, todo lo que está sucediendo en el mundo. Son cosas que no están eh, bajo nuestro dominio, bajo nuestro poder, bajo nuestro control. Entonces, poder aceptar todo aquello como algo que nos está fortaleciendo y ayudándonos a evolucionar espiritualmente, cambia totalmente la percepción de ese sufrimiento. Ya, este Sí. es un ejercicio que no es fácil y que nos lleva, ¿no? A plantear, a ver qué de bueno puede ir de esta situación difícil, pues. Ajá. Ujú. Exacto. No siempre, como dices tú, no va a ser fácil encontrarle el lado bueno, pero si lo vemos de una forma, desde un punto de vista más espiritual, vamos a poder encontrar ese lado bueno, porque físicamente, o sea, materialmente, desde el punto de vista de nuestro propio ego, claro, vamos a decir, pero qué de bueno va a tener esto, perdí aquello, pero desde el punto de vista espiritual, en cambio, sí hay fortaleza, sí hay crecimiento, sí hay evolución, sí. Muy bien. Pero a mí me surgen algunas inquietudes más que de contenido, son de forma, ¿no? ¿Y qué te llevó a conocer esta sabiduría oriental? ¿Existe alguna persona que te dio a conocer? ¿Cómo llegaste a estas fuentes? Bueno, Los nombres son hasta trabalenguas. Solo Claro, sí, Ananda Mayima es la santa esta que es, no es tan difícil, pero bueno, yo
crecí escuchando bastante sabiduría oriental por parte de mi padre. Él era muy estudioso del conocimiento y escudriñaba mucho la Biblia, escudriñaba mucho las enseñanzas de Jesús, pero también, eh, bueno, él no tenía, tuvo la suerte que tengo yo de teclear un poco y ya encontrar todo el conocimiento oriental o de donde sea, de donde venga. Él se mandaba a traer, mi papá se mandaba a traer libros de la India. Los traducía al inglés y del inglés se los traducía al español. Bueno, mi papá hablaba inglés, o sea que sí, sí, sí entendía cuando se los traducía al inglés. Pero él tenía que esperar, me acuerdo que esperaba 6 meses, 8 meses, un año a veces para que llegue un libro. Hacía el pedido, se valía de un maestro, de un amigo que tenía en Los Ángeles, él le daba pidiendo pues allá a la India y así crecí escuchándole hablar mucho del conocimiento y la sabiduría espiritual de otras fuentes, ¿no? Que no eran necesariamente occidentales. Pero escuchaba, sin embargo, yo mismo me interesé cuando yo tuve mi propia sede de conocimiento. Empecé a buscar y me llegaba en el internet, ya sabes, como conversábamos la otra vez, funcionan por algoritmos, así que tú buscas un poco y luego te empieza a llegar y a salir todo esto. Eh, Mucho cito yo acá en este libro a este gran maestro que hablábamos la vez pasada, que se llama Paramahansa Yogananda. Él, él tiene un libro completo donde habla sobre Jesús, sobre Cristo, de sus muchos libros, pero un libro inmenso, de este grueso. Eh, Él habla mucho de la conciencia crística, él hace un análisis muy profundo del cristianismo místico profundo, eh, entre muchos otros temas que él habla. Entonces, mi papá, él fue a Los Ángeles, a Encinitas, en California, en el estado de California, a la sede de Self Realization Fellowship, que es la sede de este maestro allá en Estados Unidos. Y yo lo escuchaba mucho, él tenía muchos libros y me heredó, pues, papito ya no está con nosotros, pero los libros quedaron y he podido alimentarme mucho de ahí también. Este maestro de Yogananda es justamente que creo que conversé la vez pasada. Es el autor de este libro, Autobiografía de un Yogi, que es el libro que Steve Jobs, el CEO de Apple, Sí, entregó como regalo post-mortem a sus allegados, a sus amigos y familiares, como lo más valioso que él conoció en su paso por la tierra, el libro justamente de Yogananda, porque está lleno de muchísima sabiduría. Eh, entre otros más, y más o menos por ahí va la cosa, y el resto, pues yo sí. mismo fui escudriñando ese conocimiento y buscando. Pero ahora, si tú tecleas un poco, cualquier persona que está ahorita en la reunión escuchándonos, busca sabiduría oriental y le va a salir el Tao, el Advaita Vedanta, las enseñanzas de Ramana Maharshi, de Paramahansa Yogananda, de grandes maestros que ha habido. Hay maestros actuales contemporáneos como Eckhart Tolle, que también abarca mucho todo el conocimiento de una forma global y abierta, incluido el conocimiento de Jesús. Estamos hablando de que, con todo el respeto para todas las religiones, yo en mi libro y de mi manera personal de ver la vida, yo no lo abordo desde un punto de vista cerrado, exclusivamente religioso, de una sola religión. Para mí, como te he comentado, Jaimito, mi criterio, mi forma de ver las cosas es que la verdad y el conocimiento no son propiedad exclusiva de una sola religión en exclusiva, sino que es universal. Entonces Dios en su compasión, en su misericordia, ha mandado por muchos lados, porque si no, si estás en Occidente, pues conoces el cristianismo, el judeocristianismo, la Biblia, ¿no es cierto? Pero si no naciste ahí, naciste en otra cultura muy diferente, oriental, donde no tienes acceso a la Biblia, pues tienes otras fuentes de conocimiento y que son
perfectamente válidas. Entonces, mi viaje fue eh, abrir mi mente, abarcar una espiritualidad universal, buscando la verdad, y me encontré con la grata sorpresa de que el conocimiento no difiere entre sí, unos maestros con otros, ¿no? No es que Jesús te dice que perdones y Yogananda o Krishna te dice que no perdones, que es mejor vengarse. No, no, eso no sucede. Todo lo que dice Jesús, Krishna, Buda, es un mismo conocimiento. Hay una unidad en la sabiduría que los grandes maestros y maestras nos han entregado. Entonces, eso es lo que más o menos yo quise plasmar en este capítulo 9, citando a muchos maestros, ¿no? Que decías, ¿no? Una mente abierta, que estabas a una frase de, si no me equivoco, de que la mente o los paracaídas que sirven están Sí, abiertos. Albert Einstein lo dijo, ¿No? solamente sirven si es que se abren la mente y los paracaídas. Entonces, una mente abierta sirve cuando una mente sirve cuando es abierta, cuando está cerrada, poniendo límites en dogmas. No hablo de religiones ni cito a ninguna, pero si es que existen limitaciones, entonces te estás cerrando a otros conocimientos, a otra sabiduría que bien puede permitirte no solo comprender mejor eh, el mundo y la vida, sino que te permiten fortalecerte y crecer espiritualmente, ¿no? Muy bien, gracias Javier. Estamos en este espacio de Unicornio Multicolor. Pedimos a quienes están aquí conectados, sea aquí en la sala del Zoom, como también en el Facebook, si desean participar, comentar, preguntar, pueden tranquilamente levantar la mano, abrir el micrófono y participar. Así que estamos en este espacio del Club de Lectura Unicornio Multicolor con el lema Guía de Maestros, superar la adversidad con Javier Áez. Bien, yo tengo otra inquietud que es, bueno, y cómo despertar este deseo de saber y de aprender, porque muchas veces puede estar, como dice, el conocimiento al alcance de la mano, pero la persona no lo busca, no tiene ese interés por saber, por aprender. Ujú. Es muy buena tu pregunta. Lo que pasa es que, como habíamos conversado algún momento anterior aquí en el programa también, la, el alma, que es lo que realmente somos, está en un viaje de evolución. No todas las almas, hay que comprender que no todas las almas están en el mismo punto de su viaje, ¿no es cierto? Hay almas que simplemente no están en el momento en que les interesa eso, pero quizás después sí. O sea, quiero decir, si tú me hubieses visto hace 40 años, o tal vez cuando estábamos en el colegio, obviamente yo no me interesaba mucho estas cosas, ni a los 20 ni a los 30, estaba ocupado en otras cosas. Luego de pronto justamente las adversidades, los desafíos de la vida, los retos y los problemas justamente cumplieron ese objetivo, esa función de eh, despertar esa curiosidad, esa necesidad de, de consuelo, de refugiarse en el consuelo del conocimiento, la sabiduría, de comprender el por qué, el para qué sucedían estas cosas. Entonces, sí, el conocimiento está ahí, pero no todos lo buscan y no a todos les interesa, pero eso tenemos que nosotros respetar el viaje de cada uno. Nosotros no podemos influir en lo que los demás quieran hacer, en lo que hagan o dejen de hacer, pero sí podemos trabajar en nosotros mismos, en aumentar nuestra propia luz y en el camino, si podemos entregar esa luz o ese aporte, por pequeñito que sea, a los demás, pues lo haremos. Pero siempre va a haber ese respeto al punto en el que cada alma está en su viaje, no todos están en la misma etapa. Entonces, claro, todos tenemos amigos que no les va a interesar esto y está muy bien.
O sea, es su viaje y están en un punto en el que no. Quizás en 10 años sí, quizás en 20, quizás nunca se les interese y en una próxima vida sí, si lo hagan. No, cada vida es un punto distinto del viaje de cada uno. Entonces siempre vamos a, en las doctrinas orientales se respeta mucho a la forma de pensar, al punto en el que está en el viaje de cada alma. El viaje del otro es algo que yo debo respetar y no me debo meter mucho. O sea, yo puedo aportarle en algo a quien esté receptivo y le importe y le interese. Y quien no le interesa, que son muchísimos, está perfecto, está muy bien. Yo respeto su viaje y dejo que haga cada uno su propio viaje. Ya llegará su momento. Si no es en esta vida, será en próximas, en 2, en 3, en 15, en 20 vidas más. No sabemos. Tenemos que respetar ese viaje de cada uno. Ya, bien. Volvamos al tema del libro, ¿no? Que, a ver, el impacto, ¿no? La vez anterior, y en otras ocasiones comentábamos, ¿no? De que antes de escribir, antes de decidirte a escribir, compartías tus pensamientos, tus ideas con varias personas y que luego vino el hilo de varios, ¿no? Que pongas por escrito. Entonces, ahora que ya fue publicado y ha recibido, pues, que hay muchos seguidores en la cuenta ahí del TikTok o también por el suceso que tuvo en Amazon, ¿has tenido oportunidad de tener un feedback? A ver si alguien te ha comentado, te ha escrito, te ha dicho el efecto positivo en su vida de este mensaje transmitido a través de cada uno de los capítulos, cada una de las páginas de superar la adversidad. Sí, es muy gratificante. Obviamente he tenido que eh, eh, hacer un esfuercito para no permitir que se transforme en un tema de ego, ¿no? Sino más bien en buen plan regocijarme y alegrarme, no por un pequeño éxito que haya tenido una obra mía o por 30, y creo que ahora ya andamos casi por 35,000 seguidores en el TikTok, sino un sano regocijo y satisfacción de poder ayudar, de poder ser un aporte a las personas que realmente necesitan, porque muchos no lo necesitan, pero hay gente que sí, y que sí lo valora, y que sí me escriben en el TikTok, me escriben por interno, me dan gracias, vea, gracias, su mensaje me ayudó, estaba así asado, y vea que después de lo mismo, igual que quienes leyeron el libro, no voy a decir que les ha cambiado la vida, pero sí ha tenido un efecto positivo que les ha cambiado un poco el chip, y ha sido en muchos de los casos ha sido un inicio para que se queden con una curiosidad y una sed de buscar un poco más de esta sabiduría, este conocimiento y estos temas, ¿no? Me llamaba la atención justamente de que un amigo que adquirió el libro y estaba pasando por problemas un poquito complicados, a él le había llegado mucho esta parte justamente de este capítulo donde yo hablo de que bueno, parafraseo a Yogananda, no es de mi autoría, pero ahí se hace un análisis donde dice, y lo voy a leer, es rapidito, pero es muy importante, que dice, el sufrimiento, maestro o tirano. El sufrimiento es un maestro o es un tirano. Nosotros elegimos. Yogananda nos ayuda a comprender que quienes estamos dispuestos a aprender de las adversidades y del sufrimiento, estos serán siempre buenos maestros. No obstante, para quienes solo oponen resistencia y se sumergen en la queja y en el resentimiento ante el sufrimiento, este puede convertirse en un verdadero tirano, manifestado en la forma de una depresión crónica, de la cual muchas personas lamentablemente no logran salir. El sufrimiento puede enseñarnos casi todo tipo de aprendizajes. Sus lecciones nos urgen a desarrollar el discernimiento, el autocontrol, el diálogo interno, el desapego, la virtud y la conciencia espiritual que nos evoluciona y nos transforma.
Así también el sufrimiento puede ser un gran impulso para lograr el despertar de nuestra conciencia, para lograr la budeidad y trascender el sufrimiento de manera definitiva, conforme lo enseñaba el Buda. Buda quiere decir, es un título que quiere decir el despierto, y la budeidad quiere decir un alma que despierta su conciencia. ¿Qué es esto? Despertar a nuestra verdadera esencia, que no somos solo materia, que somos alma, que somos de naturaleza divina. A eso se refiere con la budeidad. La depresión y el dolor causados por la pérdida de posesiones o de seres queridos, así como las pérdidas de tipo afectivo, como son separaciones y divorcios, o el distanciamiento entre padres e hijos o familia cercana, nos recuerda la naturaleza temporal de todas las cosas de este mundo engañoso. Las consecuencias de las acciones erróneas nos impulsan a practicar el discernimiento. Entonces, ¿por qué no aprender mejor a través de la sabiduría y del conocimiento? ¿Mm? Así no tendremos que someternos innecesariamente a la dolorosa disciplina del severo maestro, que es el sufrimiento causante de la depresión. Esto justamente le había llegado muy profundo a este amigo que te comento, porque él entendió que era mejor aprender del conocimiento y de la sabiduría que esperar que solo el sufrimiento sea su maestro. Claro que sí. ¿Es Ahí cierto? tenemos O a sea, Oscar que va a la mano. Ya te damos la palabra. Concluye, Javier. claro, Concluye, sí, concluye. sí, sí, con esto concluyo justamente este punto que tú me conversabas. Esto es lo que le había llegado muy profundo a este amigo y qué importante decidir si el sufrimiento va a ser un maestro o va a ser un tirano. Y si nuestra forma, nuestro aprendizaje va a ser por sabiduría o por conocimiento, o solamente vamos a esperar que el sufrimiento sea nuestro único maestro. Y no necesariamente tiene que ser así. Ujú. Adelante, Oscar. Gracias. Hola, buenas noches, Muy buenas Javier, noches, buenas Oscar. noches. Estimado Eh, Oscar, qué gusto. sí, no, he estado dándole vuelta a algunas ideas mientras tú ibas desarrollando tus reflexiones. Ujú, Y, y bueno, es verdad que hay que respetar el viaje de cada una, de cada persona, para que viva su experiencia divina, ojalá lo más pronto posible, porque mientras eso no ocurre, pues sufrimos mucho y causamos mucho sufrimiento. Ese es el punto, pienso yo. ujú, Y entonces, eh, yo creo que es verdad, la mejor tarea es la de conocernos a nosotros mismos. Y en el conocernos a nosotros mismos es el descubrir que nosotros tenemos esencia, somos polvo de estrellas, pero también somos esencia divina, y esa conciencia superior está hecha de esa esencia divina. Y mientras nosotros despertemos en ello, yo creo que vamos a generar esa civilización del amor que tanto hace falta en medio de tanto egoísmo, de tanta codicia actualmente, ¿no? Y de, tanto, de tantas situaciones de guerras, de muertes, lo que está pasando en Palestina y en otros países de África que están en guerra también, cómo nos duele y cómo nos debería doler, ¿no? Y cómo sí, también ir teniendo acciones proféticas, es decir, de denuncia de lo que está pasando y de anuncio de la buena nueva, ¿no? De lo que siempre nos ha hablado Jesús. Entonces, y bueno, también mientras tú ibas desarrollando tus ideas, recordaba la frase de Gandhi, ¿no? De que a veces decimos, sí, que cambien los otros, que cambie el mundo, que cambie, pero no somos nosotros de ese cambio que queremos ver en el mundo. Entonces, seamos. sí, es una tarea bien compleja, pero yo creo que las personas que nos vamos despertando poco a poco, tenemos, creo, la tarea, el desafío y la tarea ética de apurar la historia para que no haya tanto sufrimiento. Y por eso mismo, ser ese cambio, esa esencia que queremos ver en el mundo, ser la sal y luz del mundo. Ujú, sea, exactamente, muy bien, súper bien. Seamos el cambio que queremos ver en el mundo, iniciémosle por nosotros mismos. Así es. Muchas Muy bien. gracias, Oscar. Muy valioso tu aporte. Invitamos si hay alguien más. Si no, vamos a ir cerrando.
Como sabes, este es un club de lectura, entonces, además de sugerirnos la lectura de tu libro, a ver, ¿qué nos puedes sugerir de leer de los grandes maestros? A ver, ¿cómo? Hay tanto, pero si quieren, creo que ya les recomendé anteriormente este libro, justamente el que lo consideró tanto Steve Jobs, Autobiografía de un Yogi. Está en en cualquier librería o hay en audiolibro, está en todos lados, hay en PDF en el internet para bajarse, Autobiografía de un Yogi. Es muy, muy entretenido porque como es una biografía, él habla mucho también de la India y del mundo de comienzos de siglo, cuando él decide venir desde la India a los Estados Unidos. Pero si quieren algo que abarque de forma, como digo yo, siempre abierta el conocimiento, eh, sí, sí creo que anteriormente les dije, hay este libro que se llama El poder de la hora de Eckhart Tolle. Muy bien. Muy, muy potente, muy profundo. Ustedes van a encontrar sabiduría hindú, van a encontrar el Tao, van a encontrar sabiduría de Cristo, de Jesús, van a encontrar budismo. O sea, va a encontrar una recopilación de todo tipo de sabiduría y la propia sabiduría del propio Cartole, que es simplemente genial y muy, muy potente. Es uno de los libros que más ha ayudado a la gente en las épocas modernas. Es un maestro espiritual alemán contemporáneo, todavía vive, ya está en edad, ya está bien viejito ya de Cartole, pero todavía está aquí en la tierra. Y son los dos libros principales de él, que se llama El poder de la hora. Es oro puro, cada renglón es espectacular, es muy potente. Y el otro se llama Una nueva tierra. Igual, es la continuación del poder de la hora. Ahí nos explica cómo vivir el instante presente, cómo dejar de estresarse, de sufrir, de preocuparse de arrastrar el pasado y de preocuparse por la incertidumbre del futuro. Pero la aborda de una forma muy clara, es muy fácil de entender. Yo les recomiendo si quienes tengan una inquietud espiritual, eso les va a ayudar muchísimo. Muchísimo. Puedo recomendarles un montón, pero se me viene a la mente ahorita esos dos. La Ajá. siguiente parrillada. Muy bien. Y, por ejemplo, quienes quieran enriquecer un poco sus conceptos espirituales, obviamente, Jesús nos entrega toda la sabiduría en sus citas y en los evangelios, pero quienes quieran expandirse un poco más en tema oriental, es muy cortito de leer el Bhagavad Gita, las enseñanzas de Krishna 2000 años antes de Cristo. Mm. Es parte del Bhagavatam, que es muy, muy extenso y muy largo, pero el Bhagavad Gita es corto de leer. No, 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 no se van a demorar ni una semana en terminar de leerlo. Y es tan específico, hace una descripción tan fácil de entender de nuestra naturaleza como almas, de nuestro viaje, del viaje del alma. Lo explica de una forma tan asimilable, tan comprensible, que les va a ayudar mucho. Y asimismo, por parte de Buda hay muchísimo, pero hay un extracto que se llama el, el Dhammapada. El Dhammapada del budismo le enseña a uno a ser pragmático, sereno, alcanzar la virtud, la serenidad, la compasión, habla mucho de la compasión hacia el prójimo, aporta muchísimo. Yo creo que con esos dos, ya para mí fue de los que me impulsaron más. Fue lo primero que casi leí cuando yo tuve mi problema en el año 2010. Mi inicio de la espiritualidad de Dhammapada y Bhagavad Gita fue los que me impulsaron a seguir buscando más, pero fueron para mí el impulso, junto con las enseñanzas de Jesús, obviamente. Bien. Ujú, Muchísimas gracias, Javier. Entonces vamos a poner la publicidad final, nos despedimos, no se vayan claro. todavía. Ok.
Érase una vez en el aula, libros que saben volar, un dragón pintando en el techo, hadas listas para jugar, páginas que abren un mundo, barcos de papel y algodón, en cada renglón una